A continuación, damos la bienvenida al coronel Enrique Morales Moncayo. Él es un ingeniero militar en servicio activo con más de 20 años de experiencia. Se especializa en mejorar la resiliencia en estructuras ante amenazas naturales. Él nos trae el tema, el estándar estadounidense de aisladores sísmicos, salvo un puente crítico de Ecuador del colapso durante un terremoto de magnitud 7.8. El coronel Morales tiene una formación de doctorado en el Departamento de Ingeniería Civil, Estructural y Ambiental de la Universidad de Buffalo, en Nueva York, Estados Unidos. Es investigador ya también postdoctoral de la misma universidad. Ingeniero civil graduado en la ESPE. Tiene una maestría en Ingeniería Estructural de la Escuela Politécnica Nacional. Es magíster también en Ingeniería Civil en la Universidad de Buffalo. En el campo profesional y laboral es jefe de Ingeniería y Construcción del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Ecuador, experiencia como profesor en la Universidad de las Fuerzas Armadas y en la Universidad Americana, también como investigador académico en el Departamento de Ingeniería Civil, Estructural y Ambiental de la Universidad de Buffalo, de la Universidad Estatal de Nueva York. Ha sido profesor en los programas de maestría del Departamento de Ciencias de la Tierra y Construcción de la Universidad ESPE. Dentro de su experiencia también cuenta que ha sido vicerrector académico general de la Universidad de las Fuerzas Armadas, profesor de la maestría en Ingeniería Estructural de la Universidad Americana en Managua, Nicaragua, profesor de la maestría en la ESPE, profesor de maestría en Ingeniería Estructural en la Universidad Técnica de Ambato, profesor y director del Departamento de Ciencias de la Tierra y Construcción en la ESPE. Ha trabajado en múltiples proyectos y ha realizado también publicaciones diversas de artículos científicos. Coronel, le damos la bienvenida a esta jornada que estamos haciéndola en recordación de los 10 años del terremoto. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Sí me escuchan, ¿no? Solo quiero confirmar. Si le escuchamos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si están viendo la pantalla? Estamos viendo la pantalla del navegador. La de Google. Ya. Ahí, Sí le estamos viendo la presentación. perfecto. Correcto, doctor. Bueno, buenos días. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador. De igual manera, al Centro de Actualización de Conocimientos por esta gentil invitación. Yo voy a hablar sobre el estándar americano que permitió que el puente Los Caras sea funcional en el 2016, post-terremoto. Esta presentación tiene la siguiente agenda: un agradecimiento, una introducción, un desarrollo y criterios de funcionalidad continua, el desempeño del puente Los Caras, eh, el, el desempeño o el desarrollo sísmico y experimental, tanto en el terremoto como en el laboratorio, que se hicieron ciertos test para poder verificar y validar resultados, comparando también con los que se realizaron previo a la construcción de este puente. Conclusiones y recomendaciones. Agradecimiento al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a la Universidad de las Fuerzas Armadas de Búfalo, a IPS, al profesor Constantino, al profesor Kitayama, a Marcelo Romo, a los mayores Miguel Gómez, José Roca, Capitán Parra y Capitán Gonzalo Cruz, quienes contribuyeron a esta presentación. El Ecuador es un país que históricamente tiene condiciones especiales y es uno de los países con mayor riesgo, considerando amenazas como la parte sísmica. Los últimos terremotos que podríamos recordar, principalmente en la provincia de Manabí y Esmeraldas, son los ocurridos en agosto, el 4 de agosto del año 98 y el 16 de abril del año 2016. Solo una consulta. Entiendo que tengo 45 minutos, creo, ¿no? Para la presentación. Así es, coronel. Tiene 45 Gracias. minutos. Ya. Listo.
Obviamente estos eventos han causado significante afectación humana, económica y ambiental. Muchos edificios esenciales, principalmente, pese a que fueron diseñados con el código, tuvieron daños. El puente Los Caras fue un puente construido y diseñado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y docentes e investigadores, principalmente de la Universidad de las Fuerzas Armadas de este. Está equipado con 152 aisladores de triple péndulo de la empresa IPS. Fue diseñado para poder cumplir los requerimientos que tiene obviamente el ASTO y el estándar de aislamiento sísmico. Se realizaron inspecciones y test que confirmaron su adecuado desempeño durante el terremoto, demostrando la eficiencia y efectividad de utilizar estos sistemas bajo conceptos de funcionalidad continua. Como indicaba, creo que ustedes conocen y conocemos todos el riesgo en función de la amenaza, de la vulnerabilidad y de la exposición que tiene el Ecuador. Esta lámina solo pretende recordar que en terremotos de subducción y traslacionales, nosotros al menos en los últimos, desde el año 1541, hemos tenido terremotos superiores a magnitudes de 7, al menos 37 terremotos. De subducción en la provincia de Esmeraldas y Manabí, el de 1906, que es catalogado entre los 10 terremotos más fuertes de la historia del planeta, el de 1942, 58, 79, 98 y 2016. Entonces, lamentablemente podríamos, si vemos una recurrencia en el 36, en el 38, en el 58, en el 2030 y algo, en el 2050 y algo. Pese en el área hospitalaria que no existieron fatalidades en, de colapso de hospitales o centros médicos, al menos 22 infraestructura, infraestructuras tipo hospitalarias quedaron inoperables en las provincias de Manabí y Esmeraldas, sobre todo por los daños en componentes y elementos no estructurales. Uno podría colocar un nombre o dar un nombre a ese terremoto, podríamos mencionar el terremoto de las mamposterías. Aquí se observa como el hospital de IES en Manta, el de Sorca en Puerto Viejo, el de Chone y el de Valle de Caracas, entre otros, sufrieron serios daños. Y muchos de ellos, como el de Pedernales, de 100 en términos de recuperación de esa casa de salud, pasaron más de 7, 8 años recién en 2023-24. Entonces, las afectaciones, si uno revisa en la bibliografía, ese terremoto seguramente llegó a los 8.000 millones de dólares, pero una de las áreas más afectadas fue del área de la salud. No solo en el Ecuador sucede estas tragedias, me voy a concentrar en áreas esenciales para posterior, obviamente, hacer énfasis en el tema de esta presentación. En Turquía en el 2023, en Chile en el 2010, en California en 1994 y en el Ecuador. Patologías similares, pero observen cómo componentes y elementos no estructurales fueron los mayores, donde existió mayor daño, ahí se concentró. En el área de la educación, en Manabí y Esmeraldas, al menos 560 estructuras de educación tuvieron daños. 166 fueron daños moderados y severos. 88 colapsaron. Estas estructuras fueron diseñadas y construidas por ingenieros, aprobadas por autoridades y supervisadas por autoridades, especialmente ingenieros. Todo el mundo fallamos a nuestros hijos. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos y Desastres, y aquí hago una referencia al terremoto del 2023 de Turquía, al menos 700.000 personas, como ustedes pueden ver, han perdido la vida en el lapso
desde el año 98 hasta el 2020, podríamos indicar, por desastres de tipo sísmico, ¿sí? Entonces, estas estadísticas demuestran que los terremotos son la principal causa de muerte en el mundo debido a desastres naturales. Y la segunda causa o la tercera causa, sobre todo en términos, la tercera causa en términos económicos. Entonces, aquí lo que indica que básicamente número de desastres o muertes, los terremotos, la primera razón. Después vienen las tormentas, después vienen las temperaturas extremas, las inundaciones y otras consecuencias, otros efectos que tiene obviamente las causas en la parte volcánica, movimientos de masas, incendios. En términos económicos, la primera causa es las tormentas, las inundaciones la segunda y los terremotos la tercera. ¿Sí? Entonces son estadísticas que nos deben hacer reflexionar sobre lo importante de tener adecuadas formas de diseñar y construir estructuras ante estos riesgos en la parte sísmica principalmente. Los códigos sísmicos buscan principalmente proteger vidas, pero no garantizan que los edificios o puentes sigan funcionando después de un terremoto. Para lograr resiliencia sísmica es necesario ir más allá de los mínimo que establecen las normas. Los códigos de los diseños de los edificios o puentes son muy similares a los que se usan para construir, diseñar y construir vehículos. Entonces, como ustedes ven, ¿qué garantiza ante un choque con una velocidad de 40 o 100 kilómetros por hora? Seguridad de vida. Pero está claro que el vehículo, como la estructura, o un puente, sea edificio, o un puente post terremoto, no garantiza que esté funcional. Esa es una analogía importante, hay que entender eso. Los códigos, insisto, buscan principalmente proteger vidas, pero no garantizan resiliencia. Ustedes pueden ver aquí una foto a la izquierda, post, antes y después del terremoto en New Zealand del 2011. Insisto, países que han desarrollado y tenían prácticas adecuadas con respecto a la parte sísmica, los códigos seguridad de vida fueron difícilmente, pues la reparación fue difícil de hacer por múltiples razones. Entonces, no siguen funcionando después de un terremoto. Conceptos de ductilidad, sobre todo de formaciones. Y vean las consecuencias, los efectos de esas filosofías de diseño. En los Estados Unidos, factores de reducción entre 2 y 8, ¿sí? Deformaciones dadas en vigas, columnas y otras partes esenciales de las estructuras. La ductilidad es la analogía de daño. Como indicaba, y aquí, de acuerdo a una orden ejecutiva, por coincidencia 2016, febrero, no abril del 2016, como indicaba, códigos buscan proteger vidas, pero no garantizan que las estructuras sigan siendo funcionales. En esta orden, el presidente Obama determina la necesidad para buscar resiliencia de ir más allá de los mínimos, de lo mínimo que determina la norma, asegurando la continuidad operativa, especialmente en estructuras esenciales. ¿Sí? Esta lámina, ustedes saben que nosotros para diseñar estructuras con sistemas de protección sísmica utilizamos en términos de edificios lo establecido en el ASC 7 del 22 y obviamente en la norma ecuatoriana de la construcción, que establece, insisto, requerimientos mínimos para estructuras sismoresistentes. En la parte derecha, con respecto
a lo que determine el ASTO con sus tres normas para diseño de puentes sísmicamente aislados con funcionalidad continua ante eventos sísmicos. El profesor Constantino es muy claro y creo que aquí hay una reflexión entre las normas que en muchas de las estructuras, pese a que nuestra norma es clara, utilizan también normativa de europeas, pero yo quiero hacer aquí unas ciertas reflexiones. ¿Qué dice la ASC, sea del 10, pero sobre todo del 16 y del 22? Seguridad y prevención de colapso. Ese es lo que busca. Básicamente, esta norma limita la probabilidad de una estructura colapse ante un evento de un terremoto máximo considerado a una probabilidad menor del 10%. Y en caso de una estructura importante, menor al 5%. ¿Cuál es la idea de esta norma? De asegurar una alta probabilidad de supervivencia, cercana al 99% en 50 años. Ante un terremoto de diseño ante un terremoto máximo considerado, ¿sí? Ese es cómo se diseña de acuerdo a la norma norteamericana. Define en realidad que esta demanda máxima es la del máximo considerado, que está relacionado obviamente al periodo de retorno de 2475 y con un espectro de movimiento de suelo durante ese terremoto. Capacidad de desplazamiento al menos tiene que ser al menos la calculada en el terremoto máximo considerado. Los factores de reducción entre 1 y 2. A diferencia de la norma europea o las normas europeas, que es un fragmento básicamente de las normas europeas, el IEN, el 19981 y el IEN 15129. Establecen requisitos mínimos y recomendaciones para diseño de estructuras. ¿Con qué enfoque? Seguridad de vida. Seguridad y límite del daño. Estas normas priorizan que las estructuras mantengan una vida útil y funcional, limitando daños importantes, especialmente en estructuras críticas que puedan seguir operando. Diseño basado, aquí hay una gran diferencia en el terremoto de diseño, que es de un periodo de 475 años, un factor de reducción de 1.5. Y es interesante ver los que manejan, que a veces no revisan bien, cuáles son los factores de capacidad del desplazamiento. Son los calculados de acuerdo a las demandas del sismo de diseño multiplicados por 1.2. Y ahí tienen ellos una lista de países y solo Grecia, como indica Michael Constantino, incluido por él, le multiplicaron por 1.5. Para puentes. Estas son las normas del ASTO, ¿no es cierto? Estas dos primeras que especifican o son las guías de capacidades requeridas y los procedimientos de diseño para diferentes componentes de puentes en carretera. ¿Sí? La de aislamiento sísmico, esta especifica los requisitos principales para los sistemas de aislamiento sísmico complementarios con las especificaciones de diseño LRFD y obviamente las dos que son LRFD básicamente que mencioné inicialmente, de especificaciones y de diseño ante fuerzas sísmicas. Esta de aquí de la derecha establece mayores capacidades de diseño a los aisladores y requisitos de ensayo dados el daño observado en algunos terremotos. Ustedes saben que los ensayos tienen que ser dados por ensayos de calidad, de ensayos dinámicos y de capacidad. Ahora bien, el estándar de aislamiento sísmico aplicado en el puente Los Caras especificó como guía complementaria a lo que había mencionado de los dos del ASTO
proporcionar un estándar del producto que cumplan los criterios de diseño de funcionalidad continua para estructura de puentes. Los criterios del CIS, que es de este diseño de aislamiento sísmico en base a este estándar, limitan el daño estructural y no estructural en puentes para poder tener o ser funcional esta estructura post-terremoto. Perdón. Aquí es importante en términos generales mencionar los criterios. Las estructuras, la primera, deben cumplir con este estándar, ¿sí? Para las categorías de desempeño sísmico establecidas en el ASTO, que es el A, pero también deben satisfacer los requisitos de funcionalidad continua establecidos para puentes esenciales correspondientes a las categorías B, C y D. El segundo criterio importante del factor de reducción, vamos a hablar a posterior brevemente de esto, pero indica que debería ser uno para tener un comportamiento elástico. Tercero, los aisladores sísmicos y los elementos de la superestructura, también las juntas de desplazamiento deben tener capacidades de desplazamiento consistentes con los desplazamientos que tienen en el máximo terremoto considerado los aisladores, multiplicando por factores tal vez de un 10% adicional. El diseño simplificado, sobre todo de puentes, es decir, sin diseños donde se considera elementos rígidos a estos puentes, deben ser obviamente adecuados y consistentes con los time history análisis, pero sobre todo se debe pensar que estos elementos de puentes y el empleo de detalles constructivos son importantes para poder garantizar la funcionalidad continua y evitar reparaciones, sobre todo post terremoto. Ustedes conocen, y en términos generales yo he colocado aquí un tema importante que quiero mencionar, que es una línea de tiempo o una hoja de ruta que los ingenieros que diseñamos, que analizamos, diseñamos y construimos estructuras con aislamiento sísmico utilizamos. Principalmente tenemos que ver las condiciones de la estructura, que permitan también tener desplazamiento y otras consideraciones si no son estructuras nuevas. ¿Qué queremos en el desempeño? ¿Cuál es el target en las respuestas dinámicas en términos de desplazamiento, velocidades, aceleraciones? ¿Qué quiero yo con mis respuestas en mi estructura? Tengo que yo seleccionar el tipo de aislador, tengo que entender bien cuál es la amenaza en términos de fuerza estática representada por un porcentaje de la fuerza sísmica, pero también hacer un análisis adecuado de la selección y de los terremotos que van a ser utilizados en el Time History Analysis. Tengo que hacer una comparación entre un análisis estático y historia en el tiempo, validar y una vez que yo tenga respuestas estructurales en esa estructura, ver si cumplen con el criterio de funcionalidad continua. En términos de respuesta y criterio, yo he colocado aquí fuerzas, derivas, aceleraciones, fuerzas axiales. Creo que eso es importante ver. El enfoque holístico de diseño sísmico resiliente busca mantener la funcionalidad continua de las edificaciones, limitando los daños y pérdidas económicas al menos en el 2% del costo de reemplazo, superando ampliamente lo que dice el ASCE 7 del 22, que solo garantiza, insisto, seguridad de vida o prevención de colapso. El uso de aislamiento sísmico conforme al estándar de funcionalidad continua con altos factores de seguridad permite diseños más rentables, reduce tiempos de construcción y simplifica los sistemas estructurales. Mientras ustedes saben que el capítulo 17 de la SCE admite probabilidad de colapso del 40% para el sismo máximo considerado. Esta norma
de funcionalidad continua endurece los requisitos para limitar dicha probabilidad al 2,5%, cumpliendo el criterio que he manifestado en estructuras esenciales. ¿Cuántos minutos tengo para no pasarme? Quiero Aproximadamente 15 minutos. 15. Bueno, ustedes saben cuál es el concepto de aislamiento sísmico, es poder en un espectro de aceleración y desplazamiento de las estructuras rígidas, desplazar que los periodos sean mayores para poder hacer una reducción de las fuerzas, si bien es cierto en términos de desplazamientos, se incrementa, pero está concentrado en el aislador. Estructuras convencionales, ¿no es cierto?, donde están empotradas y ustedes pueden ver la tipología, los daños que son la sumatoria de entre lo estructural y no estructural, de aceleraciones, derivas y máximos desplazamientos, ¿no? Promedios y máximos desplazamientos. Entonces, una estructura convencional, seguramente ante un sismo máximo considerado, como hemos observado en el terremoto del 2016, va a tener un 100% de daño. Una estructura que mejora, en realidad sea un poco más rígida, puede tener un 60%. Si yo incluyo aislamiento sísmico, va a tener, en este caso, un 30%. Y esto es lo que buscamos, funcionalidad continua, donde en términos de aceleraciones tengamos, ese es mi target, aceleraciones de piso menores a 0,3, promedios de derivas menores a 0,3. El código dice el 2% y máximos 0,3. Convencionales, grandes desplazamientos. Si hoy le incluyo a una estructura convencional y estos desplazamientos se concentran y hacen daño en rótulas, en elementos estructurales, en mamposterías y todos los componentes que ustedes conocen. Si yo a esta estructura le mejoro sobre todo lo que puede determinar el código colocando sistemas de protección sísmica, obviamente controlo desplazamientos, también reduzco aceleraciones, pero seguramente no voy a tener lo deseado. A lo que yo busco, funcionalidad en una estructura tipo edificio. Los desplazamientos se concentran en los aisladores, hay aceleraciones, obviamente, pero mínimas en comparación con lo que he mencionado anteriormente. Si veo desplazamientos, solo desplazamientos. Estructura convencional, grandes desplazamientos. Estructura con aisladores, de acuerdo a la norma, deduzco desplazamientos, pero todavía tengo ciertos valores que no cumplen con lo que me permite tener, sobre todo, no dañen componentes y elementos no estructurales. Lo deseado, sistemas rígidos, utilizando aislamiento sísmico con grandes capacidades de desplazamiento. Sistemas dúctiles, la ductilidad. La ductilidad está claro, estructuras dúctiles, grandes desplazamientos. En un puente, ya concentrándonos en puentes, y vean lo que, aquí hay una foto de Guayaquil del 2016, no es de Manabí, cuyas demandas fueron pequeñas. Los conceptos propios de ductilidad en estructuras como puentes, ustedes saben, de formaciones y rotaciones de la superestructura. El primer caso, lo convencional, como se diseñan muchas de estas, vamos a tener desplazamientos, rotaciones en esta estructura. Si yo le incluyo aislamiento sísmico, desplazamientos ya de la infraestructura y mínimos desplazamientos de la subestructura que está diseñada en forma elástica, al igual que la superestructura, y los desplazamientos se concentran en el aislador. En términos de desplazamiento, lo que he mencionado, estructura convencional, desplazamiento de la infraestructura, rotación de la superestructura, coloco aislamiento, también se dan estos desplazamientos, y si coloco una estructura diseñada bajo funcionalidad continua, lo que voy a tener es lo deseado, obviamente desplazamientos en el aislador, pero garantizo la funcionalidad de la estructura.
En el terremoto del 2023, daños de afectaciones serias a, en Turquía y en Siria. Las estructuras que no son diseñadas adecuadamente con sistemas de aislamiento sísmico en terremotos como el 2012 y el 2023 sufrieron daño y aquí hay una evidencia. El terremoto, el hospital, el octavo que está en la lista, sufrió daños, observen, en componentes no estructurales principalmente. A diferencia de esta estructura hospitalaria que es Adana, no sufrió daños. Es una estructura que estuvo bajo demandas en el terremoto del 2023 en Turquía con aislamiento sísmico. Aquí está, esta estructura hospitalaria fue o tenía sensores para poder medir y comparar las demandas de ingreso y las de salida y obviamente está claro que existe una reducción utilizando sistemas de protección sísmica en términos de aceleraciones de piso en una de las, eh, de las direcciones. En el 2022, un terremoto en México, una estructura aislada garantizó la funcionalidad continua. Recuerden que el terremoto, no del 22, pero el terremoto, si nosotros tenemos 30 años posterior, tomando el año 2025, el año 85, el terremoto del año 85 dejó al menos en México 50 hospitales y recién después de 10 años fueron recuperados. ¿Sí? El puente de los Caras, esto es importante. El puente de los Caras, ubicado, ustedes conocen, en la provincia de Manabí, en el cantón Sucre, demostró que el terremoto del 2016, bajo el diseño, fue efectivo, utilizando análisis y diseño de funcionalidad continua. Durante este terremoto, el puente de los Caras resistió movimientos sísmicos más fuertes que los de diseño. La pila 12, creo que tengo unos 8 minutos. La pila 12 del puente Los Caras sufrieron daño de los anillos internos de retención de seguridad. Los 4 aisladores de esta pila 12, al igual que los 152 aisladores del puente, se encontraron perfectamente después del terremoto. Los ensayos de laboratorio confirmaron sin fracturas que los anillos limitaron el desplazamiento de 66 centímetros que se dio bajo la capacidad de carga vertical en uno de los aisladores. Los registros de desplazamientos correspondientes desde la pila 6 a la 44 y principalmente desde la 7 a la 44 tuvieron de promedio valores que excedieron el terremoto de diseño, que sería 14 pulgadas. Llegaron a promedios de 34 pulgadas. Los desplazamientos máximos observados están entre la pila 10 hasta, bueno, de la pila 10 a la 14, la 22, la 42 y la 44. Y estos desplazamientos fueron controlados con los anillos de retención de los aisladores. Dichos anillos limitaron el movimiento relativo excesivo y generaron fuerzas cortantes superiores a 3 veces la demanda definida por la normativa de diseño. Los ensayos de control de calidad, de capacidad cortante y falla por corte fueron desarrollados para estos aisladores, ¿sí? Sobre todo, ¿qué es lo que se demuestra aquí? Que tras una década, porque aquí en la izquierda está la del 2008, cuando se ensayaron estos aisladores, y la del 2020, cuando tuve la oportunidad en laboratorios de IPS hacer ensayos. En conclusión, no existieron cambios o los cambios fueron muy reducidos a las propiedades del aislador, a pesar, obviamente, que hubo un daño en ese patín o contacto con el patín deslizante inferior. Durante el sismo de magnitud 7.8, las propiedades de rigidez, amortiguamiento, medidas en el 2020, se mantuvieron dentro de un 2% con respecto a los resultados de ensayos del 2009.
El objetivo de esta última serie de ensayos fue determinar las distancias máximas y capacidades últimas acortantes de los anillos de seguridad de las superficies deslizantes externas, produciendo el fenómeno físico ocurrido durante el terremoto del 2016. Queríamos validar y entender qué sucedió en el terremoto del 2016 experimentalmente en un laboratorio. La presencia de estos resultados de los ensayos que he mencionado de capacidad por corte experimentalmente muestran una capacidad acortante significativamente mayor, con una relación al menos de 0.445. ¿Sí? Van a ver ustedes uno de los ensayos realizados en los laboratorios de IPS. Y ahí pueden ver el anillo interior de la superficie 3 en el aislador 187. Si están observando el video, creo, ¿no? Sí, coronel. Gracias. Y solo termino con dos más. ¿Qué es la contribución de este puente, de este análisis, de este diseño, de este desempeño? La falla del anillo cóncavo ocurrido en un desplazamiento, recuerden que el aislador tenía 14 pulgadas para, como capacidad ante una demanda de un sismo de diseño, 23 pulgadas de capacidad para un sismo máximo considerado en base a estos datos que he dado. La falla del anillo cóncavo ocurrido en la pila 12, en uno de los aisladores, ocurrió a un desplazamiento de 28.8 pulgadas, dos veces la demanda del sismo de diseño y 1.33 veces la demanda del sismo máximo considerado, con una pérdida momentánea de carga vertical hasta el apoyo entre anillos a 32 pulgadas. Esa es una conclusión del ensayo experimental validando lo que sucedió en uno de los aisladores en el terremoto del 2016. En el ensayo del aislador 185, la fuerza cortante fue de 80 kips, de diseño 188 kips y del máximo terremoto considerado 341 kips y 470 kips en las fallas de los anillos cóncavos y del anillo exterior, equivalente esto a 5.9 veces. Yo divido esto para lo de diseño al de diseño en fuerza de corte y 4 veces al máximo considerado en términos de fuerza, demostrando que estos anillos de seguridad externo presentaron un desempeño satisfactorio, garantizando un nivel adecuado de seguridad. Los resultados evidenciaron la necesidad de diseñar con capacidades superiores al mínimo normativo. Eso es algo importante. Al menos 1.5 veces la demanda del terremoto máximo considerado. Eso es lo que nos enseñó el puente Los Caras. Y es a veces, discúlpenme, yo no me tomo más de 30 segundos, preocupante cómo a veces, y he observado en estructuras en el Ecuador, estructuras que no tienen anillos de seguridad, estructuras que son planas, sin fuerzas de destitución, con capacidades mínimas de desplazamiento. Estos aisladores fueron reemplazados no porque en realidad dejaron de tener capacidad de, de ser usados, pero por ciertos temas con el ministerio fueron reemplazados. Aquí, responsabilidad del ingeniero Marcelo Romo lo reemplazó. Recuerden que todo esto no tiene sentido si nosotros también no nos preocupamos. Aquí hay una evidencia de juntas
de grandes desplazamientos que deben ser bien instaladas en puentes, en edificios, porque si yo no coloco juntas adecuadas, cambio la configuración de tener un sistema de aislamiento a través de algo importado, como hemos observado en uno de los hospitales diseñados, construidos en el Ecuador, que pues tuvieron que tener correcciones. El puente de los Caras nos permitió entender, y eso es lo que yo también quiero transmitir. Nosotros vivimos en el Ecuador con estas condiciones. La historia nos ha enseñado esto. Creo que tenemos la obligación, todos los ingenieros, de hacer un mundo mejor en base a la condición ética, al conocimiento que tenemos los ingenieros, pero también aprender de estas buenas prácticas, como es el puente de los Caras, donde sobre un trabajo responsable de sus diseñadores, de sus constructores, utilizando normativas, permitió tener una estructura funcional. Les agradezco infinitamente por atenderme a la presentación. Muchísimas gracias al doctor Enrique Morales Moncayo. Eh, Tenemos la mano de la levantada del ingeniero Cantos. Le pedimos nos espere un minuto. En el chat pregunta Tomás Morocho, ¿en el puente Los Caras hubo algún problema con la calidad de los materiales, cemento, agregados, entre otros? No, como indiqué, tres claves de éxito en ese puente. Diseños adecuados con factores de seguridad. Construcción altamente técnica y obviamente asesoramiento de ciertos expertos en este tema que permitieron tener, a ver, perdón, la tercera cosa que lo que usted me acaba de preguntar, el uso de adecuados materiales, ¿sí? Porque en realidad que tiene concomitantemente una relación con el segundo concepto que mencioné, pero si bien es cierto en las estructuras convencionales yo puedo tener adecuados materiales y hay especificaciones y estándares en el acero, en el hormigón, se utilizó en el puente de los Caras. Ese es un mensaje. ¿Por qué utilizar un estándar para el aislador? Es una analogía el estándar que yo utilizo para el hormigón, para el acero. Ese es el principal concepto también que quiero transmitir. El adecuado uso de estándares en los materiales comunes en la utilización de este tipo de proyectos. Esa es la relación que estoy mencionando, es del estándar que permite tener productos adecuados con capacidades adecuadas. Sí se utilizaron y no tuvimos problemas en lo que es materiales. Ingeniero Ricardo Cantos. Bueno, gracias. Voy a participar por segunda vez por un tema coyuntural que tiene que ver con el edificio del Palacio de Justicia de Portoviejo, que fue construido por justamente el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Este edificio comenzó por el año 2000 y ya en el 2016 hubo que evitar su uso en razón de que se encontraron algunas deficiencias. Para mí fueron deficiencias muy superficiales. La pregunta que yo tendría para el doctor Alejandro Morales es si no se hizo una valoración de las ventajas que tuvo la construcción o el diseño o la metodología que se empleó en la construcción del Palacio de Justicia de Portoviejo. Hoy todavía no está utilizado. Gracias. Gracias. Al igual que la estructura que usted nos acaba de indicar, otras estructuras diseñadas con la normativa sobre la base de factores de reducción de fuerza sísmica, de utilidad, los desempeños son los evidenciados, no solo en el Ecuador, puse yo el ejemplo de Nueva Zelanda. Y obviamente si uno observa en términos de respuestas dinámicas, aceleraciones, desplazamientos, derivas, la deriva permitida en el código es del 2% y está
analítica y experimentalmente comprobado que con esas derivas y aceleraciones hay daño en componentes y elementos no estructurales. Y claro que es inaceptable que haya daño en componentes estructurales, pero el comportamiento de estas estructuras para poder tener al menos estructuras que sean funcionales con mínimas reparaciones, lamentablemente no son las adecuadas. Esa estructura, al igual que otras estructuras, por temas de utilización de este tipo de normativas, hacen que existan daños principalmente en componentes y elementos no estructurales. De ahí la necesidad de poder, no quiero decir con esto que necesariamente o todas las estructuras deban ser diseñadas con sistemas de protección sísmica. Lo que también se debe pensar es que esos diseños deben garantizar, si son estructuras convencionales, que al menos los componentes y elementos no estructurales sean diseñados, analizados, diseñados para garantizar que ante esas derivas no tengan daños que afecten en la funcionalidad.